Hannah Williams tenía 13 años cuando murió en el estado de Washington, Estados Unidos. Había nacido en Etiopía y fue adoptada por Carrie y Larry Williams. Desde fuera, la adopción parecía una nueva oportunidad. Un hogar estructurado, disciplinado y religioso. Dentro de la casa, según concluyó el tribunal, existía un régimen de castigo sistemático. Hannah no era la única menor en el hogar. La pareja tenía varios hijos, incluyendo otro niño adoptado con discapacidad auditiva, identificado en el juicio como EW. Las pruebas presentadas mostraron que el patrón de abuso no fue un episodio aislado, sino una práctica sostenida dirigida especialmente contra los niños adoptados. Los métodos disciplinarios incluían privación de alimentos, aislamiento y castigos físicos. Testimonios indicaron que Hannah era obligada a comer fuera, a consumir verduras congeladas o alimentos remojados en agua. En ocasiones dormía en un espacio cerrado con llave, descrito como un armario o cuarto de ducha. También se presentó evidencia de que era expuesta al frío como forma de castigo. Con el tiempo, su estado físico se deterioró. Expertos médicos declararon que Hannah sufría desnutrición severa. El 12 de mayo de 2011, en horas de la madrugada, fue encontrada en el patio trasero de la vivienda, desnuda, inconsciente y boca abajo. No era invierno, pero la exposición prolongada al frío fue determinante. Carrie Williams llamó primero a su esposo. Larry indicó que debía contactar a emergencias. A pesar de los intentos de reanimación, Hannah fue declarada muerta aproximadamente a la 1:30 de la mañana. La autopsia estableció que la causa de muerte fue hipotermia, con desnutrición severa como factor contribuyente. En términos médicos simples, su cuerpo ya no tenía la capacidad de mantener su temperatura corporal. La investigación posterior reveló un patrón amplio de abuso. En julio de 2011, los servicios de protección retiraron a los demás menores del hogar. El juicio penal se extendió durante 7 semanas. La fiscalía argumentó que la muerte no fue consecuencia de un único castigo mal calculado, sino del resultado acumulativo de un sistema disciplinario extremo que demostraba indiferencia grave hacia la vida de la menor. El jurado declaró a Carrie Williams culpable de homicidio por abuso basado en un patrón de maltrato que mostró indiferencia extrema hacia la vida humana, además de agresión en primer grado contra un menor en relación con el trato a EW. Larry Williams fue declarado culpable de homicidio involuntario en primer grado y de agresión contra un menor. El jurado no alcanzó unanimidad respecto al cargo de homicidio por abuso en su caso. Carrie recibió una sentencia compuesta que, en términos prácticos, equivale a aproximadamente 37 años de prisión. Larry fue condenado a una pena aproximada de 28 años. El tribunal no consideró la muerte como accidental ni imprevisible. La sentencia reflejó la conclusión de que existía un patrón sostenido de disciplina coercitiva, que culminó en la muerte por exposición e inanición. El caso generó debate nacional sobre adopción internacional, disciplina extrema y supervisión de hogares adoptivos. No se trató de un acto impulsivo aislado, sino de prácticas repetidas que, acumuladas, resultaron letales. Hannah Williams murió como consecuencia de un entorno donde el castigo reemplazó al cuidado. La intervención llegó después de la muerte. Las reformas y revisiones posteriores no modificaron el hecho esencial. La menor había mostrado señales físicas evidentes de deterioro antes de su fallecimiento. Carrie Williams cumple condena. Larry Williams también permanece encarcelado bajo su sentencia. Hannah no murió en secreto. Murió en un hogar donde la disciplina fue llevada más allá del límite legal y humano. Amsa Khan murió el 15 de diciembre de 2009. Su cuerpo no fue descubierto hasta septiembre de 2011. No se trata de un retraso de semanas ni de meses. Se trata de casi 2 años en los que un niño muerto permaneció dentro de una vivienda sin que el sistema forzara la puerta. Hamza vivía en el Reino Unido con su madre, Amanda Hutton. El hogar estaba marcado por aislamiento, negligencia y antecedentes de violencia doméstica. Sin embargo, esa inestabilidad fue interpretada durante demasiado tiempo como vulnerabilidad social, no como riesgo letal. El proceso por el cual Hamza desapareció de la vista pública no ocurrió en un solo día. Fue progresivo. Dejó de estar presente en servicios universales, controles médicos, educación, citas rutinarias. En lugar de activar una respuesta inmediata,
las ausencias fueron absorbidas por el papeleo. Hubo señales claras, faltas reiteradas a controles de salud e inmunizaciones. Eventualmente, su registro en el médico de cabecera fue eliminado por inasistencia repetida. Esa cancelación debía haber sido una alarma mayor. No lo fue. Amanda Houghton explicó a los profesionales que la familia se había mudado a otra parte del país. Otros niños del hogar fueron presionados para sostener esa versión. Las agencias aceptaron la narrativa sin exigir ver físicamente al menor. Ese fue el punto crítico. Se sustituyó verificación por palabra. En 2010 y 2011, existían ya preocupaciones sobre la imposibilidad de acceder directamente a los niños. Sin embargo, no se realizó una visita domiciliaria decisiva, porque se consideró que no era estrictamente necesaria en ese momento. Para entonces, Hamza ya estaba muerto. En el juicio se determinó que Amanda Houghton lo había dejado morir por inanición. Fue condenada por homicidio involuntario por negligencia grave, además de múltiples cargos por crueldad infantil y por impedir un entierro legal y digno. La sentencia impuesta fue de 15 años de prisión. Lo que agravó la conmoción pública fue lo que ocurrió después de la muerte. Amanda no notificó el fallecimiento, no buscó ayuda médica, no informó a autoridades. El cuerpo permaneció en la vivienda durante casi 2 años, ampliamente reportado como colocado en una cuna mientras la vida continuaba alrededor. Su hijo adulto, Terry Cairns, fue condenado por impedir un entierro legal y digno debido a su participación en el ocultamiento. Cuando finalmente la policía accedió al domicilio, las condiciones fueron descritas como extremas incluso para agentes experimentados. El caso reveló un patrón preocupante. Cuando un niño deja de aparecer en los servicios básicos, la prioridad debe ser localizarlo físicamente. En este caso, las agencias aceptaron explicaciones verbales en lugar de exigir comprobación directa. Hamza no murió de un acto violento súbito. Murió por negligencia sostenida y por la ausencia de intervención decisiva cuando dejó de ser visible. La investigación posterior señaló fallos de seguimiento y dependencia excesiva de la información proporcionada por la madre. Amanda Houghton cumple condena. Hamza Khan permanece como referencia en análisis de salvaguarda infantil en el Reino Unido. No fue una desaparición repentina, fue una retirada gradual de la vista pública que nadie detuvo a tiempo. Más de 60 advertencias registradas fueron realizadas sobre Alfie Steele antes de su muerte. No eran rumores, no eran comentarios aislados, eran llamadas a la policía, informes a servicios sociales, derivaciones formales y preocupaciones documentadas durante años. Más de 60 oportunidades para intervenir. Alfie no era invisible, era conocido por el sistema. Alfie vivía en el Reino Unido con su madre, Carla Scott, y la pareja de ella, Dirk Howell, quien también utilizaba el nombre Dean. La familia ya había estado bajo un plan de protección infantil por negligencia tras mudarse en 2018. Ese plan fue posteriormente reducido a un nivel de supervisión menor. La evaluación oficial indicó que el riesgo había disminuido. En realidad, estaba aumentando. Los vecinos comenzaron a reportar gritos, violencia y situaciones alarmantes dentro del hogar. Algunos fueron amenazados por denunciar, incluyendo advertencias de represalias violentas. Aún así, continuaron llamando. La policía acudió repetidamente al domicilio. Servicios sociales registraron preocupación tras preocupación. En varios registros oficiales, Alfie fue descrito como seguro y en buen estado, incluso en ocasiones en las que no se le había visto directamente. Las lesiones no siempre fueron investigadas con profundidad. Además, información relevante sobre el historial criminal de Dirk Howell, incluyendo antecedentes de violencia y vínculos con delitos graves, no se compartió de manera consistente entre agencias. Un fenómeno identificado posteriormente en la revisión del caso fue el sesgo de confirmación. Desde etapas tempranas, y Carla Scott fue percibida como cooperativa y comprometida. Esa impresión inicial influyó en evaluaciones posteriores. Las nuevas advertencias se filtraban a través de la narrativa previa. Familia problemática, pero manejable. Umbral de intervención no alcanzado. Reuniones legales se celebraron. Se discutió la posibilidad de iniciar procedimientos judiciales. Una y otra vez se concluyó que el nivel de riesgo no justificaba la retirada inmediata. Mientras tanto, Alfie permanecía en el entorno. En febrero de 2021,
Un vecino realizó una llamada de emergencia describiendo que algo grave estaba ocurriendo en el baño del hogar, implicando posible daño físico hacia un niño. Fue una advertencia urgente. Sin embargo, Alfie no fue retirado. Poco después, fue sometido a una agresión brutal. Las lesiones fueron catastróficas. Los servicios de emergencia no pudieron salvarlo. Alfie murió como resultado directo de violencia infligida en su propio hogar. En el juicio se estableció que Dirk Howell fue quien ejerció la violencia fatal. Fue declarado culpable de asesinato y crueldad infantil. Recibió cadena perpetua con un periodo mínimo reportado de al menos 32 años antes de optar a libertad condicional. Carla Scott no fue condenada por asesinato, pero sí por homicidio involuntario y crueldad infantil. El tribunal concluyó que no ejecutó el acto final, pero permitió que el abuso continuara de forma sostenida. Fue sentenciada a aproximadamente 27 años de prisión. Durante el proceso, se reveló que Carla había mentido a la policía acerca de la presencia y el papel de Howell en el hogar. Las restricciones impuestas sobre él fueron repetidamente incumplidas. Las barreras diseñadas para proteger a Alfie no se hicieron cumplir. La revisión oficial posterior fue severa. Identificó múltiples oportunidades perdidas, fallos de comunicación entre agencias y dependencia excesiva de evaluaciones fragmentadas. También señaló que los vecinos que denunciaron no fueron adecuadamente protegidos pese a las amenazas recibidas. Alfie Steele no desapareció del radar. Fue reportado más de 60 veces. Su nombre estaba en archivos, en registros, en reuniones. La intervención no falló por falta de información, falló por falta de decisión. Hoy, Dirk Howell cumple cadena perpetua. Carla Scott enfrenta décadas de prisión. Alfie Steele permanece como referencia en revisiones de protección infantil y formación profesional en el Reino Unido. No necesitaba otro informe, no necesitaba otra reunión interinstitucional, o necesitaba que alguien detuviera la cadena antes de que el riesgo se transformara en muerte. Do you want Izzy's forgiveness? I would beg her forgiveness. Kelly Stapleton construyó durante años una identidad pública basada en el agotamiento. En Internet, era la madre exhausta que luchaba contra un sistema que no entendía a su hija. En la vida real, repetía el mismo relato ante amigos, educadores y funcionarios. Su hija Isabel Izzy era incontrolable, peligrosa y estaba destruyendo a la familia. En su narrativa, Kelly era la víctima. Izzy era el problema. Izzy fue diagnosticada con autismo a temprana edad. Era no verbal. Necesitaba estructura y apoyo intensivo. Criarla era difícil, nadie lo discute, pero la dificultad comenzó a transformarse en desesperación, y la desesperación en algo más oscuro. Kelly escribía un blog llamado The Status Quo, donde describía su vida como una prisión sin ayuda institucional. Sus lectores veían a una madre al límite. Lo que no veían era cómo ese discurso se estaba convirtiendo en justificación. Para 2013, la presión era intensa. Izzy había estado en un programa residencial y el financiamiento para ese tratamiento se volvió inestable. Al mismo tiempo, los conflictos con el distrito escolar aumentaron. Kelly sostenía que la escuela se negaba a reintegrar adecuadamente a su hija, dejándola aislada y sin servicios. Los apoyos que ella consideraba esenciales estaban desapareciendo uno a uno. Kelly comenzó a hablar del futuro como algo imposible. Decía que temía a su propia hija. Afirmaba que Izzy tenía episodios violentos y que incluso le había causado lesiones. Algunos escuchaban a una madre agotada. Otros empezaron a escuchar algo más alarmante, referencias a la muerte como solución. El 3 de septiembre de 2013, Kelly llevó esa idea a la práctica. Lo condujo con Izzy hacia una zona rural en el condado de Benzie, en el norte de Michigan. El viaje fue presentado como una salida, incluso como una especie de excursión. Durante el trayecto envió mensajes a conocidos diciendo que tenía miedo. Para quien recibía el mensaje, podía sonar a ansiedad. En realidad, Kelly ya había tomado una decisión. Antes de llegar al destino, administró a Izzy un medicamento con efecto sedante. Luego estacionó la furgoneta, selló el interior y colocó 2 parrillas de carbón encendidas dentro del vehículo. A medida que el carbón ardía, el monóxido de carbono comenzó a llenar el espacio cerrado. No fue un accidente, fue un método deliberado, silencioso y potencialmente letal. Ambas fueron encontradas dentro de la furgoneta. Izzy estaba viva, Kelly también.
Los servicios de emergencia intervinieron antes de que el monóxido completara su efecto. Easy sobrevivió no porque alguien hubiera detectado señales previas, sino porque el tiempo no fue suficiente. Tras el rescate, Kelly no negó lo ocurrido. Admitió haber conducido al lugar aislado, haber administrado medicación y haber utilizado las parrillas de carbón. No afirmó que fuera un error. Su explicación no se basó en ira, sino en lo que ella describía como misericordia. Dijo que creía que lo mejor era que ambas fueran al cielo juntas. El caso dividió a la opinión pública. Algunos la describieron como una madre rota por un sistema insuficiente. Otros vieron algo profundamente perturbador. Una persona que decidió unilateralmente que la vida de su hija no merecía continuar. En el proceso judicial se presentaron evaluaciones psiquiátricas que mencionaban trastorno de estrés postraumático y trastorno bipolar. Sin embargo, Kelly optó por no llevar adelante una defensa completa por demencia. Finalmente se declaró culpable de abuso infantil en primer grado. El cargo de intento de asesinato fue retirado como parte del acuerdo. El juez James Batzer reconoció en la sentencia que criar a Easy había sido complejo y que existían fallas en el sistema de apoyo. Pero fue claro en un punto esencial. La dificultad no elimina la responsabilidad. Easy era una niña vulnerable. No tuvo voz en la decisión que se tomó por ella. Kelly Stapleton fue condenada a una pena de entre 10 y 22 años de prisión, con crédito por tiempo ya cumplido. Bajo la ley de Michigan, te podía optar a libertad condicional tras cumplir el mínimo de 10 años. El 6 de septiembre de 2023 fue liberada bajo supervisión. La historia de Easy continuó lejos del foco mediático. Su vida posterior no se hizo pública en detalle. Lo que sí se sabe es que sobrevivió. Este caso obliga a enfrentar una realidad incómoda. No se trata solo del agotamiento del cuidador. Se trata del poder de una narrativa capaz de desplazar el derecho fundamental de un niño a existir. Kelly fue escuchada. Escribió, habló, explicó su dolor. Easy no podía hacerlo. Lo más inquietante no fue un arrebato de violencia. Fue la convicción calmada de estar haciendo lo correcto. Y esa convicción, expresada sin gritos, es lo que convierte este caso en algo profundamente perturbador. Christopher Regan desapareció el 14 de octubre de 2014 en Iron River, Michigan. Tenía 53 años, era compañero de trabajo de Kelly Cochran y mantenía una relación extramatrimonial con ella. En una comunidad pequeña donde las ausencias no pasan desapercibidas, su desaparición generó sospechas inmediatas. Lo que nadie imaginaba era que la infidelidad dentro del matrimonio de Kelly no era solo una traición, era, según declararon posteriormente los investigadores, una sentencia de muerte. Kelly Cochran estaba casada con Jason Cochran. Durante la investigación, surgió un elemento inquietante. La pareja afirmaba tener un pacto. Si uno de los dos engañaba al otro, el amante debía morir. Según distintas versiones que Kelly ofreció, si quien cometía la infidelidad no ejecutaba el castigo, el cónyuge podía hacerlo. Más allá de la veracidad exacta del pacto, lo que quedó probado fue que Regan fue atraído al hogar de los Cochran en Caspian y nunca salió con vida. Al principio, Kelly no mantuvo una versión coherente. Sus declaraciones cambiaban, los detalles se modificaban, las cronologías se desdibujaban. Finalmente admitió haber llevado a Regan a su casa. En el juicio, la fiscalía estableció que Kelly ayudó y participó activamente en el asesinato, junto con su esposo Jason. No fue un accidente ni una muerte espontánea. Fue un acto deliberado seguido de ocultamiento. Durante casi 2 años, el cuerpo no fue encontrado. Kelly continuó con su vida. Mantuvo la narrativa bajo control. Pero en mayo de 2016 todo se quebró. Kelly condujo a las autoridades hasta una zona boscosa del condado de Iron, donde se hallaron restos humanos, incluido el cráneo de Regan. Intentó negociar información a cambio de ventajas procesales. Ya era demasiado tarde. En 2017, un jurado de Michigan la declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Christopher Regan, además de otros cargos relacionados con la manipulación y ocultamiento del cadáver. Bajo la ley estatal, la sentencia era obligatoria, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. Mientras el caso Regan avanzaba, Jason Cochran seguía vivo y representaba un riesgo para Kelly. Jason conocía los detalles del asesinato anterior, conocía el pacto. Según registros judiciales posteriores,
Kelly decidió eliminar también esa amenaza. El 20 de febrero de 2016, en Hobart, Indiana, Jason Cochran murió. Esta vez Kelly no fue a juicio completo. Se declaró culpable. La muerte involucró heroína y asfixia, mientras Jason se encontraba gravemente afectado. En tribunal, se expuso un motivo de control y ajuste de cuentas. Jason había participado en el primer homicidio. Ahora se convertía en el segundo. En 2018, Kelly Cochran recibió una condena adicional de 65 años en Indiana por el asesinato de su esposo, sumada a su cadena perpetua sin libertad condicional en Michigan. 2 homicidios confirmados, 2 estados, 2 sentencias severas. Lo que convierte este caso en particularmente perturbador es que, durante todo este periodo, la aventura, la desaparición, el ocultamiento del cuerpo, el segundo asesinato, Kelly continuó viviendo como madre. Mantenía rutinas, cumplía roles familiares y proyectaba normalidad. Esa coexistencia entre vida cotidiana y violencia planificada fue central en la percepción pública del caso. El jurado escuchó múltiples versiones contradictorias, intentos de desviar responsabilidades y relatos que variaban según el momento procesal. La fiscalía sostuvo que Kelly no solo participó, sino que controló activamente el desarrollo y encubrimiento de los crímenes. A diferencia de otros casos marcados por arrebatos impulsivos, aquí hubo planificación, manipulación y eliminación estratégica de riesgos. El tribunal concluyó que no se trataba de desesperación ni de violencia accidental, era homicidio deliberado. Kelly Cochran cumple actualmente cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en Michigan, además de la condena adicional impuesta en Indiana. Su caso se estudia como ejemplo de crimen planificado en contextos domésticos aparentemente ordinarios. 2 hombres murieron, ambos confiaron en ella, y ambos fueron convertidos en piezas dentro de un esquema que combinaba control, pacto y eliminación sistemática de obstáculos. This is all very technical, isn't it? It's Kirsty. Yes. Hello. I'm Judy from People's Podcast. What you hear? Keanu Williams tenía 2 años cuando murió. No murió porque nadie lo hubiera visto. Murió porque demasiadas personas lo vieron, y nadie actuó con la contundencia necesaria. Médicos lo atendieron, personal de guardería lo observó, visitadores sanitarios registraron datos, servicios sociales conocían el caso. Incluso la policía tuvo contacto con el hogar. Cada uno vio fragmentos. Nadie unió esas piezas hasta que ya era irreversible. Keanu vivía en Birmingham, Inglaterra, con su madre, Rebecca Shuttleworth, y la pareja de ella, Luke Saleton. Desde fuera, no parecía un niño invisible. Asistía a la guardería. Estaba inscrito en el sistema médico. Tenía contacto frecuente con profesionales cuya función era proteger a menores vulnerables. Ese acceso debía haberle salvado la vida. En cambio, le generó una peligrosa ilusión. Alguien más se estaba ocupando. Desde muy pequeño comenzaron a aparecer lesiones. No eran heridas aisladas que obligaran automáticamente a una retirada de emergencia. Eran frecuentes, moretones, marcas, golpes repetidos. El personal de la guardería documentaba lo que veía. Rebecca ofrecía explicaciones. Se cayó de la cama, tropezó con un juguete, se golpeó jugando. Cada historia por separado era plausible. Los niños pequeños se caen, pero Keanu seguía lastimándose. Uno de los momentos más críticos llegó cuando sufrió una quemadura grave, descrita posteriormente como una quemadura de radiador. Se realizó una evaluación médica de protección infantil. Finalmente, la lesión fue clasificada como accidental, y Keanu regresó al cuidado de su madre. Años después, las revisiones oficiales serían claras. La explicación no coincidía de forma creíble con la evidencia médica. Ese era el punto de inflexión. Era la oportunidad para escalar el caso. No ocurrió. Las preocupaciones continuaron acumulándose. En la guardería lo notaban retraído en ocasiones. Otras veces mostraba angustia evidente. Además de lesiones físicas, había señales compatibles con negligencia. Se tomaban notas. Se mantenían conversaciones entre profesionales. Pero el caso permanecía en una zona gris administrativa donde nadie asumía la responsabilidad final. En noviembre de 2010, el sistema estuvo a punto de intervenir. Personal de la guardería y un visitador sanitario acordaron que debía realizarse una derivación formal a servicios sociales infantiles. La decisión parecía clara. Sin embargo, antes de enviar la notificación,
la directora de la guardería y una trabajadora de apoyo familiar reconsideraron. Decidieron que ya no era necesario. La derivación nunca se hizo. Esa decisión silenciosa se convertiría en uno de los fallos más graves señalados por la revisión oficial. Mientras tanto, la policía había tenido contacto con el hogar por incidentes domésticos, nada que, considerado de forma aislada, obligara a una acción inmediata. Cada agencia asumía que otra estaba observando con mayor profundidad. Tras las puertas cerradas, el abuso continuaba. Keanu fue sometido a maltrato físico sostenido durante meses. Cuando murió, los informes indicaban que había sufrido decenas de lesiones previas. Un niño de 2 años no acumula ese nivel de daño por accidente. El día de su muerte, los servicios de emergencia respondieron finalmente, pero ya era demasiado tarde. Da fue trasladado al hospital. Los médicos comprendieron de inmediato la gravedad de lo ocurrido. No se trataba de una caída fortuita. Era el resultado final de abuso prolongado. Keanu Williams fue declarado muerto poco después. Solo entonces el sistema ensambló el cuadro completo. Se revisaron registros médicos, notas de guardería, contactos policiales. La revisión oficial concluyó que Keanu era un niño conocido por los servicios, pero no protegido por ellos. Las preocupaciones se habían reconocido repetidamente. Las decisiones críticas se habían pospuesto una y otra vez. Rebecca Shuttleworth fue acusada de asesinato y múltiples cargos de crueldad infantil. En el juicio se presentó una cronología detallada. Las lesiones repetidas, la quemadura que debió cambiarlo todo, las oportunidades perdidas. Fue declarada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua con un mínimo de 18 años, antes de optar a libertad condicional. También fue condenada por 4 cargos adicionales de crueldad infantil. Luke Saleton fue absuelto de asesinato y homicidio involuntario, pero condenado por un cargo de crueldad infantil. Keanu no necesitaba más evaluaciones. No necesitaba otra explicación aceptada sin cuestionar. Necesitaba que alguien dijera, basta. Cuando el sistema finalmente reaccionó, lo único que quedaba por proteger eran los expedientes. Keanu Williams pagó esa demora con su vida. Michael Wallace murió en enero del año 2000 tras una enfermedad súbita y devastadora. Fallo orgánico, confusión, deterioro rápido. En aquel momento no se trató como homicidio. No hubo una escena violenta ni señales evidentes de crimen. Su esposa, Stacey Caster, asumió el papel de viuda. La muerte quedó registrada como una tragedia médica. Años después, Stacey se volvió a casar. Su segundo esposo fue David Caster. Para quienes los rodeaban, la relación parecía estable. Nada indicaba que la historia estuviera a punto de repetirse. En agosto de 2005, David Caster fue hallado muerto en el dormitorio de su casa. La habitación estaba cerrada con llave desde dentro. La escena parecía cuidadosamente construida. Alcohol presente, anticongelante implicado y una nota mecanografiada que describía un supuesto suicidio. En el texto, David asumía la responsabilidad y pedía que no se culpara a Stacey. Sin embargo, la nota no convenció a los investigadores. El lenguaje resultaba artificial. La narrativa parecía demasiado diseñada. La revisión del ordenador doméstico reveló múltiples borradores del documento. La nota no había sido escrita por un hombre desesperado en sus últimas horas. Había sido editada. La autopsia confirmó la presencia de etilenglicol, el componente tóxico del anticongelante, en el cuerpo de David. Pero la fiscalía fue más allá de la hipótesis de ingestión voluntaria. Se encontró un utensilio de cocina, una especie de jeringa para alimentos, con restos de anticongelante y ADN de David en la punta. La teoría acusatoria fue clara. El veneno fue administrado de manera forzada. Mientras la investigación avanzaba, Stacey no optó por retirarse ni por colaborar plenamente. Decidió escalar. En 2007, su propia hija, Ashley Wallace, fue encontrada en estado crítico tras ingerir una combinación de medicamentos y alcohol. Stacey sugirió que Ashley estaba deprimida y que podía haber intentado suicidarse. Sin embargo, las pruebas médicas mostraron un patrón distinto. Ashley no había ingerido anticongelante. Había sido drogada. Además, en la escena apareció otra nota mecanografiada, que implicaba a Ashley en la muerte de su padrastro. El objetivo, según la fiscalía, era evidente: construir una narrativa en la que la hija fuese presentada como responsable del envenenamiento de David y, posteriormente, como autora de un intento de suicidio.
El detalle que debilitó gravemente la defensa fue aparentemente menor, pero decisivo. En la nota atribuida a Ashley, la palabra antifreeze estaba repetidamente mal escrita como anti-free. Los fiscales demostraron que Stacy había utilizado esa misma ortografía incorrecta en otros documentos. Fue una huella lingüística que conectó directamente la manipulación con su autora. Otro elemento clave fue el retraso en buscar ayuda médica para Ashley. Según testimonios en juicio, Stacy esperó aproximadamente 17 horas antes de solicitar asistencia. Ashley sobrevivió. Su supervivencia no solo frustró el plan, sino que proporcionó un testimonio vivo. Durante el juicio, Stacy intentó desviar la culpa hacia su hija. Planteó la posibilidad de que Ashley hubiera envenenado a David y luego intentado quitarse la vida. El jurado no aceptó esa versión. La reapertura del caso de Michael Wallace resultó determinante, pues su cuerpo fue exhumado y sometido a nuevas pruebas toxicológicas. El resultado fue concluyente. También había muerto por envenenamiento con anticongelante. La primera muerte no fue una enfermedad inexplicable, fue homicidio. La acusación presentó además pruebas relacionadas con beneficios económicos e intentos de manipular herencias y pólizas. El móvil incluía control financiero y eliminación de obstáculos. En 2009, Stacy Caster fue declarada culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de David Caster y de intento de asesinato por lo ocurrido con Ashley, junto con otros cargos asociados a fraude y manipulación. Fue condenada a una pena superior a 51 años de prisión. El 11 de junio de 2016, Stacy Caster murió en prisión. Este caso mostró cómo una escena cuidadosamente construida puede retrasar la verdad, pero no eliminarla. A 2 esposos murieron envenenados. Una hija fue utilizada como instrumento para fabricar una coartada. La manipulación no fue improvisada, fue planificada. Sin la revisión posterior, Michael Wallace habría quedado registrado como una muerte natural. Sin la supervivencia de Ashley, la narrativa podría haber sido distinta. La investigación desmontó una historia diseñada para parecer tragedia privada y la transformó en condena penal. Las advertencias no fueron rumores aislados. Fueron 18 investigaciones formales realizadas por el Departamento de Niños y Familias de Connecticut, antes de que un niño de 2 años cayera desde una ventana del 3er piso. 18 oportunidades para intervenir. 18 momentos en los que el sistema miró, registró preocupación y retrocedió. Un mes antes de la caída, las autoridades concluyeron que los niños estaban seguros. Tabitha Frank vivía con sus 5 hijos pequeños en un apartamento en el 3er piso en Connecticut. Las condiciones, según la policía, eran deplorables. Olor a comida en descomposición y desechos humanos. Riesgos evidentes en cada habitación. Y lo más crítico, una ventana sin pestillo funcional. Ese detalle técnico se convertiría en el eje del caso. El 22 de julio de 2023, alrededor de las 3:38 de la tarde, Tabitha salió del apartamento. Dejó a los 5 niños solos, entre ellos su hijo de 2 años. Su explicación cambió según el momento, que el padre de los niños llegaría pronto, que debía recoger a un pasajero para Uber, que necesitaba comprar comida y pañales, que regresaba de un largo viaje intentando ganar dinero. Independientemente de la versión, el hecho era inmutable. 5 niños pequeños quedaron sin supervisión en un 3er piso. Mientras Tabitha estaba fuera, el niño de 2 años cayó por la ventana sin seguro. No había rejas protectoras, no había cierre. Cayó desde el 3er piso y sufrió lesiones devastadoras. Según reportes policiales, una de sus hermanas fue quien reaccionó primero. Salió, lo levantó y lo llevó de regreso al interior antes de avisar a su madre. Los servicios de emergencia fueron llamados. El niño fue trasladado al hospital. Murió a causa de las heridas. Tras la muerte, la magnitud de la situación quedó expuesta. La policía documentó condiciones insalubres y peligros estructurales. Y entonces emergió el dato que conmocionó a la opinión pública. El Departamento de Niños y Familias había investigado a la familia 18 veces antes de este fallecimiento. Aproximadamente un mes antes del incidente, el organismo determinó que los menores estaban a salvo. Tabitha fue llevada al hospital para ver a su hijo antes de ser formalmente procesada. Ante la policía describió lo ocurrido como un trágico error. En el tribunal insistió en que no era un monstruo. La fiscalía no basó el caso en intención homicida,
sino en responsabilidad previsible. Un niño de 2 años no comprende la altura ni el peligro de una ventana. Un adulto sí. Fue acusada de homicidio en primer grado con grave riesgo de muerte y de poner en peligro a un menor. El desarrollo procesal reflejó cierta complejidad jurídica. Informes mencionaron una declaración de culpabilidad previa a la sentencia. Finalmente, el tribunal impuso 2 condenas de 5 años, ambas suspendidas. En lugar de prisión inmediata, recibió 5 años de libertad condicional. La pena de cárcel quedó en suspenso, activable solo en caso de incumplimiento. La sentencia generó indignación. Para muchos, parecía otra falla superpuesta a las 18 anteriores. El tribunal consideró factores atenuantes: ausencia de antecedentes violentos significativos, dificultades económicas, ausencia de intención directa de matar. Pero para la opinión pública, el resultado fue difícil de aceptar. El caso reactivó preguntas estructurales. ¿Cómo puede una familia ser investigada 18 veces sin que se produzca una intervención definitiva? ¿Cómo pueden condiciones descritas como inhabitables no activar una retirada de emergencia? ¿Cómo una ventana sin pestillo en un tercer piso pasa desapercibida? Parte de la respuesta fue burocrática. El edificio estaba exento de ciertos requisitos modernos de seguridad por su antigüedad. La responsabilidad se fragmentó entre propietario, inquilina y autoridades. Cada pieza por separado parecía gestionable. Juntas, formaron un vacío lo suficientemente grande como para que un niño cayera a través de él. Hasta los informes más recientes, Tabitha Frank no estaba encarcelada, sino bajo supervisión condicional. El caso dejó una conclusión incómoda. No se necesitó un acto deliberado de violencia para provocar una muerte. Bastó con una cadena de omisiones, decisiones postergadas y estándares mínimos interpretados como suficientes. Un niño murió porque, seguro por ahora, fue aceptado demasiadas veces como respuesta final. Peter Connelly tenía 17 meses cuando murió en Tottenham, al norte de Londres. No era un niño oculto al sistema. Estaba bajo un plan formal de protección infantil. Su caso estaba abierto. Profesionales de distintas agencias lo visitaban con regularidad. En los 8 meses previos a su muerte, hubo aproximadamente 60 contactos entre servicios sociales, médicos, policía y la familia. Peter no murió por falta de supervisión institucional. Murió a pesar de ella. Peter vivía con su madre, Tracy Connelly. En el hogar también residían su pareja, Stephen Barker, y otro adulto, Jason Owen. Era un entorno inestable y conocido por las autoridades. Desde etapas tempranas, comenzaron a aparecer lesiones preocupantes, moretones, hinchazones, marcas que no encajaban con explicaciones simples. Cada vez que surgía una lesión, Tracy ofrecía una versión: caídas accidentales, torpeza infantil, golpes sin importancia. Y una y otra vez, esas explicaciones fueron aceptadas sin confrontarlas con el patrón acumulativo. Cada incidente fue evaluado como un hecho aislado. Cada visita se consideró por separado. Nadie integró el historial completo con la urgencia necesaria. En retrospectiva, hubo momentos claros para intervenir con mayor contundencia. Sin embargo, el hecho de que múltiples profesionales estuvieran implicados generó una falsa sensación de seguridad. Si tantos servicios estaban presentes, el niño debía estar protegido. Esa suposición resultó fatal. Detrás de puertas cerradas, el abuso se intensificaba. Cuando Peter murió el 3 de agosto de 2007, su cuerpo reveló la magnitud del maltrato: costillas fracturadas, lesiones en la columna vertebral, múltiples hematomas. A las 11:30 de la mañana, Tracy llamó a una ambulancia informando que Peter no respondía. A las 12:10 de la tarde, fue declarado muerto en el hospital. La causa provisional fue traumatismo catastrófico, incluyendo fractura y dislocación de la columna lumbar. En el juicio, el resultado sorprendió a parte de la opinión pública. Tracy Connelly, Stephen Barker y Jason Owen fueron absueltos del cargo de asesinato. Sin embargo, eso no significó exoneración total. Stephen Barker y Jason Owen fueron declarados culpables de causar o permitir la muerte de un menor. Tracy Connelly se declaró culpable del mismo delito, además de crueldad infantil. El tribunal concluyó que no podía determinarse más allá de duda razonable quién ejecutó el acto final que causó la muerte. Pero sí quedó probado que los tres permitieron que Peter viviera en un entorno de violencia sostenida.
Las sentencias generaron controversia. Tracy Connelly recibió una pena indeterminada con un mínimo de 5 años antes de optar a libertad condicional. Jason Owen recibió inicialmente una sentencia similar, posteriormente reducida a 6 años tras apelación. Steven Barker no recibió cadena perpetua por este caso. Más adelante, fue condenado en un proceso separado por delitos graves contra otra menor, por los que sí recibió cadena perpetua. La indignación pública fue inmediata. El fiscal general revisó las sentencias para evaluar si eran indebidamente indulgentes. La conclusión fue que, bajo el marco legal vigente, no existía base suficiente para aumentarlas. Las revisiones oficiales posteriores documentaron fallos sistémicos, aceptación reiterada de explicaciones parentales sin análisis integral, falta de coordinación efectiva entre agencias y oportunidades perdidas para retirar al menor del hogar cuando los umbrales legales ya estaban próximos a cumplirse. El caso se convirtió en un punto de inflexión en el sistema de protección infantil del Reino Unido. Se reformaron protocolos, se modificaron procedimientos y altos cargos dimitieron. Sin embargo, las reformas llegaron después de la muerte. Tracy Connelly fue liberada en 2013, posteriormente reincorporada a prisión por incumplimientos de licencia en 2015, liberada nuevamente en 2022 y reclamada otra vez en 2024 por nuevas infracciones de condiciones. La secuencia de liberaciones y revocaciones mantuvo el caso en el debate público durante años. Peter Connelly se convirtió en símbolo de fallos estructurales. No murió en aislamiento, no murió sin seguimiento. Murió en un entorno donde la responsabilidad se fragmentó, hasta que nadie asumió plenamente la obligación de garantizar su seguridad. No necesitaba otro informe, no necesitaba otra visita rutinaria. Necesitaba que alguien dejara de aceptar versiones parciales y actuara antes de que el daño fuera irreversible. Aisha Jane Smith tenía 21 meses cuando murió. No era una niña desconocida para el sistema. Había sido visitada, evaluada y discutida en múltiples reuniones profesionales. El 1 de mayo de 2014, en un piso de Barton-upon-Trent, Staffordshire, sufrió una agresión tan violenta que los médicos la compararían con traumatismos típicos de accidentes de tráfico. Esa noche fue declarada muerta. Aisha vivía con su madre, Catherine Smith, y la pareja de esta, Matthew Rigby. El entorno familiar era inestable. Existían antecedentes de violencia doméstica, consumo de sustancias y conflictos constantes. Durante meses, los servicios se centraron en Catherine como posible víctima dentro de una relación volátil. Ese enfoque tuvo una consecuencia crítica. Mientras se priorizaba la situación de la adulta, el riesgo directo para la niña quedó diluido. Aisha ya presentaba antecedentes médicos preocupantes. Más tarde se reveló que había sufrido un sangrado cerebral previo no diagnosticado adecuadamente. En febrero de 2014, ocurrió un episodio que inicialmente fue tratado como una convulsión febril. Un experto declaró posteriormente que ese incidente debía haber desencadenado una investigación mucho más profunda. No sucedió. Los registros médicos estaban fragmentados entre distintos servicios. Cada visita aportaba una pieza. Nadie veía el conjunto completo. El 30 de abril de 2014, apenas un día antes de la muerte, se celebró una conferencia multiagencia para evaluar riesgos relacionados con violencia doméstica. El caso estaba activo. Sin embargo, la revisión posterior concluyó que, con la información disponible en ese momento, la muerte no fue considerada previsible. No porque faltaran señales, sino porque no fueron conectadas con suficiente urgencia. Dentro del hogar, el ambiente era tenso. Testimonios posteriores indicaron que la niña era asustada deliberadamente por los adultos, que golpeaban el suelo cerca de ella para intimidarla. También surgieron indicios de consumo de drogas en el entorno. Las fronteras de seguridad estaban desdibujadas. El 1 de mayo algo se quebró definitivamente. Lo que ocurrió en los minutos previos al colapso de Aisha fue objeto central del juicio. Catherine Smith y Matthew Rigby ofrecieron versiones contradictorias, cada uno distanciándose del acto fatal. Lo que sí quedó probado fue que la niña sufrió una lesión interna devastadora, causada por una fuerte presión o pisotón en el torso. La autopsia reveló una laceración cardíaca, un tipo de trauma raramente visto fuera de colisiones de alta velocidad. Catherine realizó la llamada de emergencia. Aisha fue trasladada al hospital, pero no sobrevivió.
La investigación penal reconstruyó la secuencia completa de eventos, antecedentes médicos ignorados, señales de maltrato minimizadas y un entorno cada vez más peligroso. En el juicio, celebrado en el Tribunal de la Corona de Birmingham, la Fiscalía expuso el patrón acumulativo de riesgos. Catherine Smith fue declarada culpable de asesinato. Recibió cadena perpetua con un mínimo inicial de 24 años antes de optar a libertad condicional. Posteriormente, ese mínimo fue reducido a 19 años. El veredicto sobre Matthew Rigby sorprendió a muchos observadores. Fue absuelto de asesinato y homicidio involuntario. Sin embargo, el jurado lo declaró culpable de causar o permitir la muerte de un menor. Recibió una condena aproximada de 3 años y medio de prisión. La diferencia jurídica entre quien ejecuta el acto fatal y quien lo permite generó un intenso debate público. La revisión del caso fue contundente. Señaló fallos de coordinación entre agencias, dependencia excesiva de evaluaciones aisladas y una falta de visión integral del riesgo acumulado. La narrativa predominante, centrada en la vulnerabilidad de la madre, terminó eclipsando la vulnerabilidad mucho más crítica, la de la niña. Aisha Jane Smith no era invisible, estaba registrada, visitada y evaluada. Sin embargo, la acumulación de señales no se tradujo en acción protectora decisiva. Cuando la violencia finalmente quedó expuesta, fue porque el daño ya era irreversible, y su nombre quedó asociado a revisiones, protocolos y formaciones en protección infantil en el Reino Unido. Pero ninguna reforma puede revertir el hecho esencial. Una niña de 21 meses murió en un entorno que había sido observado repetidamente. Estos casos no comparten una sola geografía ni un mismo perfil social. Comparten algo más inquietante. Las señales estaban allí. Lesiones documentadas, llamadas registradas, informes escritos, reuniones celebradas, advertencias repetidas. En cada historia hubo un momento en el que la intervención era posible. En cada historia, la decisión se retrasó. No fueron desconocidos, no fueron extraños, fueron madres, parejas, figuras de confianza. Y detrás de puertas cerradas, la violencia se volvió rutina hasta que fue irreversible. Si este análisis te resultó impactante y quieres que sigamos examinando casos reales con rigor y sin sensacionalismo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Déjanos en los comentarios cuál de estos casos te impactó más y por qué.